Usted llama a eso comida. La voz de Sonia cortó el aire del comedor como un látigo. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto antes, ni siquiera en sus peores momentos de adolescencia rebelde. Los padres de él no son perros callejeros, para que usted los alimente con esa porquería. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire espeso de la habitación. Lourdes Salinas, la elegante suegra de mi hija, dejó escapar un suspiro apenas audible y bajó la mirada hacia su plato. Hugo, su esposo, se acomodó los lentes con nerviosismo mientras mi yerno Alfredo parecía buscar un agujero en el suelo donde esconderse. Yo permanecí inmóvil en mi silla, con las manos todavía sosteniendo los cubiertos. El guiso de pollo que había preparado durante 3 horas se enfriaba lentamente en los platos. El mismo guiso que Sonia solía pedir cuando era niña, el que preparé durante sus embarazos cuando se le antojaba a las 2 de la madrugada. Ahora lo llamaba porquería. Sonia continuó su diatriba sin piedad, gesticulando hacia los platos como si fueran evidencia de un crimen. Mamá, ya le advertí que cuando invitáramos a la familia de Alfredo a cenar, necesitaba esforzarse un poco más. ¿Qué van a pensar de nosotros? La ironía me golpeó como una bofetada invisible. Nosotros. Como si ella y yo fuéramos un equipo. Como si no fuera ella quien había insistido en traer a sus suegros precisamente a mi casa, quien había rechazado mi sugerencia de ir a un restaurante, quien me había rogado que cocinara porque nadie hace comida casera como tú, mami. Hugo Salinas carraspeó tratando de romper la tensión. Sonia, querida, la comida está deliciosa. Tu madre se ha esmerado mucho. Su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión mal escrito. Pero Sonia no se detuvo. No, papá Hugo, usted no tiene que ser cortés. Yo sé que están acostumbrados a otro nivel. Mamá vive en su mundo, cree que con estos platos sencillos puede impresionar a cualquiera. Cada palabra era una puñalada certera. 72 años de vida, 48 de ellos dedicados a criar a esa mujer que ahora me despedazaba delante de extraños. 48 años de desvelos, de sacrificios, de noches sin dormir cuando tenía fiebre, de trabajos extra para pagarle la universidad privada que tanto quiso. Lourdes intentó intervenir con delicadeza. Sonia, creo que tu madre ha preparado una cena preciosa. Nosotros estamos muy agradecidos por la invitación. No, doña Lourdes, usted no entiende. Sonia se levantó de su silla con dramatismo exagerado. Mi madre tiene esta costumbre de pensar que todo el mundo debe conformarse con lo básico, con lo simple. Pero ustedes merecen algo mejor. Sentí como mi corazón se partía en pedacitos dentro de mi pecho. No por las palabras en sí, sino por la frialdad con la que las pronunciaba. Esta era mi hija. La niña que una vez me dibujó una tarjeta del Día de las Madres con crayones rojos diciéndome que era la mejor mamá del universo. La joven que lloraba en mis brazos cada vez que algún novio la lastimaba. La mujer que me pidió que la acompañara a comprar su vestido de novia. El tic-tac del reloj de pared se volvió ensordecedor en el silencio que siguió. Alfredo miraba alternativamente a su esposa y a mí, claramente dividido entre la lealtad marital y la decencia humana básica. Los padres de él intentaban encontrar algo interesante en sus servilletas de tela. Y yo seguía allí, sentada como una estatua de sal, procesando cada sílaba venenosa que acababa de escuchar. Pero había algo que Sonia no sabía. Había algo que ninguno de ellos sabía. En mi habitación, dentro del cajón del tocador que heredé de mi madre, descansaban 3 sobres amarillos. 3 sobres que contenían documentos que había estado guardando durante los últimos 6 meses. Documentos que habían llegado a mis manos de la manera más inesperada, cuando el contador de la empresa donde Sonia trabajaba me había contactado por teléfono. Me levanté lentamente de la silla. Todos los ojos se fijaron en mí, esperando una reacción, una defensa, tal vez lágrimas de humillación. Pero yo sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que solo yo entendía completamente. Tienen razón, dije con voz serena, sorprendiéndome a mí misma con la calma que transmitía. Mi comida es simple. Sencilla. Como yo. Sonia parpadeó, claramente descolocada por mi respuesta. Había esperado súplicas, excusas, tal vez una promesa de hacerlo mejor la próxima vez. Pero ¿saben qué? Continué, ajustándome la blusa y alisando mi falda. A veces las cosas simples son las más honestas. Las más auténticas. Miré directamente a los ojos de mi hija. Y a veces,
Las cosas que parecen complicadas y sofisticadas esconden secretos que nadie imagina. La sonrisa se desvaneció del rostro de Sonia. Por un momento, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. No sé de qué habla, mamá murmuró. Claro que no sabes, mi amor. Mi voz era miel sobre terciopelo. Pero ya lo sabrás. Todos lo sabrán. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de preguntas no formuladas, de tensiones no explicadas. Hugo y Lourdes intercambiaron miradas confundidas. Alfredo se removía incómodo en su silla. Y Sonia me miraba con una expresión que no había visto antes. Como si por primera vez en años, se diera cuenta de que su madre no era solo la mujer silenciosa que había aprendido a ignorar y menospreciar. Esa noche, cuando todos se fueron y yo me quedé sola limpiando los platos que nadie había terminado, sonreí de nuevo. Los 3 sobres amarillos me esperaban pacientemente en mi habitación. Pronto, muy pronto, iba a ser el momento de abrirlos. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4, sentada en mi mecedora junto a la ventana, viendo cómo la luna se escondía detrás de las nubes grises. Las palabras de Sonia seguían rebotando en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Porquería, había dicho. Mi comida era porquería. Recordé cuando ella tenía 8 años y me rogaba que le hiciera el mismo guiso de pollo para su cumpleaños. Mami, por favor, no quiero pastel. Solo quiero tu comida especial. Así le decía entonces. Mi comida especial. Ahora era porquería. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿En qué momento mi hija había dejado de verme como su madre para empezar a verme como un estorbo en su nueva vida? Tal vez fue cuando conoció a Alfredo hace 5 años. Él venía de una familia acomodada, con esa casa de 2 plantas en el barrio residencial y esos automóviles que costaban más de lo que yo ganaba en 3 años trabajando en la biblioteca municipal. Al principio, Alfredo parecía un buen muchacho. Educado, respetuoso, siempre me saludaba con un beso en la mejilla cuando venía a buscar a Sonia. Pero poco a poco noté los cambios en mi hija. Primero fueron los comentarios sutiles sobre mi casa. Mamá, deberías cambiar esos muebles. Ya se ven muy antiguos. Después vinieron las sugerencias sobre mi ropa. Mami, ya no puedes vestirte como una señora mayor, tienes que modernizarte un poco. La primera vez que me dolió de verdad fue cuando cumplí 70 años. Había planeado una cena familiar sencilla en mi casa, como siempre. Preparé mole poblano, el plato que más le gustaba a mi difunto esposo Roberto, el plato que Sonia solía devorar cuando era adolescente. Pero ese día llegó con Alfredo y me anunció que habían hecho reservaciones en un restaurante elegante del centro. Mamá, ya no podemos seguir celebrando como campesinas. Alfredo quiere conocer más a la familia y necesitamos dar una buena impresión. Campesinas. Esa palabra se me clavó en el corazón como una espina. Mi familia había trabajado la tierra durante generaciones, sí, pero con orgullo y dignidad. Roberto y yo habíamos salido adelante con las manos llenas de callos y el corazón lleno de esperanza. En el restaurante, Sonia me corregía constantemente. No, mamá, esa copa es para el agua. El tenedor pequeño va del lado izquierdo. Me sentía como una niña regañada, como si hubiera olvidado todo lo que sabía sobre educación y buenos modales. Como si los 30 años que trabajé en la biblioteca, atendiendo personas de todas las clases sociales, no me hubieran enseñado nada sobre protocolo. Pero el momento que realmente me partió el alma fue durante la boda. Sonia había insistido en una ceremonia ostentosa que costó más de $20,000. Yo había ahorrado durante 2 años para contribuir con $5,000, vendiendo las joyas de mi madre y trabajando horas extra los fines de semana. Cuando le entregué el cheque, apenas me dio las gracias. Mamá, eso apenas cubre las flores del altar, me dijo sin levantar la vista de sus revistas de novias. Durante la ceremonia, me sentaron en la tercera fila. La tercera fila. Mientras que los padres de Alfredo ocuparon los asientos de honor en primera fila, con sus trajes de diseñador y sus sonrisas perfectas. Hugo Salinas había pagado el banquete completo, algo que anunció discretamente durante su discurso de brindis. Mi esposa y yo estamos tan felices de recibir a Sonia en nuestra familia. Esta celebración es nuestro regalo para los novios. Nadie mencionó mi contribución.
Nadie habló de los años que pasé criando sola a Sonia después de que Roberto murió de un infarto cuando ella tenía 15 años. Nadie recordó las noches que me desvelé trabajando en 2 empleos para pagarle la carrera universitaria que tanto deseaba. Durante la luna de miel, mientras ellos viajaban por Europa durante 3 semanas, yo me quedé cuidando las plantas de su apartamento nuevo. Un departamento en una zona exclusiva que costaba más en renta mensual de lo que yo ganaba en 6 meses. Regué sus begonias importadas y limpié sus pisos de mármol italiano, sintiéndome como la empleada doméstica de mi propia hija. Cuando regresaron, bronceados y radiantes, Sonia me mostró cientos de fotografías en su teléfono último modelo. Restaurantes con estrellas Michelin, hoteles 5 estrellas, boutiques donde un bolso costaba $1,500. Mami, tienes que ver este hotel en París donde nos quedamos. La suite costaba $800 por noche, pero valía cada centavo. Yo sonreí y asentí, fingiendo entusiasmo, pero por dentro me preguntaba si mi hija recordaba que yo nunca había salido del país. Que el único viaje exótico que había hecho en mi vida fue a la playa de Veracruz para nuestra luna de miel, en un hotelito modesto donde Roberto y yo fuimos felices durante 5 días mágicos. Los meses siguientes fueron una espiral descendente de desprecios disfrazados de preocupación. Mamá, ya es hora de que pienses en mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Mamá, deberías considerar vender el automóvil, ya casi no manejas y el seguro está muy caro. Mamá, esos medicamentos que tomas son muy costosos, tal vez podríamos buscar algo más económico. Cada sugerencia venía envuelta en papel de regalo, pero por dentro contenía el mismo mensaje. Eras un gasto innecesario, una carga, una molestia que había que administrar eficientemente. El colmo llegó cuando Sonia anunció que estaba embarazada. Yo lloré de felicidad, imaginando que por fin iba a ser abuela, que tendría la oportunidad de mimar a un bebé, de transmitir todas las historias familiares que había estado guardando durante años. Pero cuando le ofrecí cuidar al niño mientras ella trabajaba, Sonia me miró como si le hubiera propuesto algo absurdo. Mamá, ya contraté a una niñera profesional. Tiene certificaciones en primeros auxilios y desarrollo infantil temprano. Además, habla 3 idiomas. 3 idiomas. Como si mi español materno y mi amor incondicional no fueran suficientes para cuidar a mi propio nieto. Durante el embarazo, apenas me involucró en los preparativos. La baby shower fue organizada por Lourdes Salinas, en su casa de jardines perfectos y piscina climatizada. Yo llegué con un regalo modesto, una mantita tejida a mano que me había tomado 2 meses terminar. Sonia la desenvolvió delante de todas las invitadas elegantes y sonrió con educación forzada. ¿Qué? Tradicional, mamá. Gracias. Después la vi guardarla en una bolsa junto con otros regalos menores, mientras colocaba en lugar prominente el cochecito de $1,200 que habían regalado los Salinas y la cuna de madera importada que había enviado una tía rica de Alfredo. Cuando nació mi nieto, me permitieron visitarlo una vez por semana, siempre con cita previa, siempre por periodos limitados. Mamá, el pediatra dice que es mejor no exponer al bebé a demasiadas visitas los primeros meses. Pero los abuelos paternos podían ir cuando quisieran, traer regalos caros y tomar todas las fotografías que desearan. Y ahora, sentada en mi mecedora a las 4 de la madrugada, recordando cada desprecio, cada humillación, cada momento en que mi propia hija me había hecho sentir insignificante, algo dentro de mí se endureció como el concreto. Porque había algo que Sonia no sabía. Algo que había descubierto por casualidad 3 meses atrás, cuando el contador de su empresa me llamó por teléfono creyendo que yo era ella. Un error de comunicación que me había abierto los ojos a una realidad que jamás había imaginado. Me levanté de la mecedora y caminé hacia mi tocador. Abrí el cajón superior y saqué los 3 sobres amarillos que habían estado esperando pacientemente su momento. Los sostuve en mis manos temblorosas, sintiendo el peso de los secretos que contenían. Pronto, muy pronto, mi hija iba a descubrir que su madre simple y campesina había aprendido algunas cosas durante todos estos años de humillaciones silenciosas. Y esta vez, ya no iba a quedarme callada. El teléfono sonó un martes por la tarde mientras regaba mis geranios en el patio trasero. Era una voz masculina que no reconocí, profesional pero nerviosa. ¿Señora Sonia Rodríguez? Habla Omar Carrillo, contador de Empresas Industriales del Norte. No, señor, yo soy Isaura Rodríguez, la madre de Sonia, le aclaré, secándome las manos en el delantal. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea.
Disculpe la confusión, señora. Es que tengo registrado este número como contacto de emergencia de la señora Sonia. Necesito hablar con ella urgentemente sobre algunas discrepancias en los registros financieros de la empresa. Mi corazón se aceleró. ¿Discrepancias? ¿De qué tipo? Señora, no puedo dar detalles por teléfono, pero es importante que su hija se comunique conmigo hoy mismo. Se trata de transferencias no autorizadas por un monto considerable. Después de darle el número correcto de Sonia, colgué con una sensación extraña en el estómago. ¿Transferencias no autorizadas? Mi hija trabajaba como coordinadora administrativa en esa empresa desde hacía 3 años. Ganaba bien, pero no tanto como para justificar el estilo de vida que llevaba con Alfredo. Durante los siguientes días, no pude quitarme esa conversación de la cabeza. Observé a Sonia más cuidadosamente durante sus visitas dominicales obligatorias. Parecía nerviosa, revisaba constantemente su teléfono y esquivaba mis preguntas sobre el trabajo con respuestas vagas. Todo está bien, mamá. Solo algunos ajustes de fin de año en los presupuestos. Pero yo conocía a mi hija. Había criado a esa niña durante 18 años antes de que se fuera a la universidad. Sabía reconocer cuando mentía, igual que cuando tenía 12 años y me juraba que había hecho la tarea mientras escondía el cuaderno debajo de la cama. La verdad llegó a mí de la manera más inesperada. 3 semanas después de esa llamada telefónica, estaba en el supermercado cuando me topé con Rita Mesa, mi antigua compañera de trabajo en la biblioteca. Rita había trabajado durante años en el Departamento de Recursos Humanos de varias empresas antes de jubilarse. Isaura, qué gusto verte, me dijo mientras empujaba su carrito lleno de verduras. ¿Cómo está Sonia? Escuché que trabaja en Industriales del Norte. Sí, le va muy bien, respondí automáticamente. Rita bajó la voz y miró a ambos lados como si fuera a contarme un secreto de estado. Mira, no sé si debería decirte esto, pero mi compadre Hugo trabaja en auditoría externa y me comentó algo preocupante sobre esa empresa. Parece que hubo problemas con algunas cuentas. Desfalcos internos. La palabra desfalcos me golpeó como un rayo. Desfalcos. Sí, querida. Al parecer alguien estuvo moviendo dinero de las cuentas corporativas a cuentas personales durante varios meses. Hablamos de cantidades importantes, más de $50,000. Mi compadre dice que ya están investigando y que van a presentar cargos penales. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé despierta hasta el amanecer, sumando 2 más 2 y obteniendo siempre el mismo resultado aterrador. El apartamento lujoso de Sonia y Alfredo, los viajes costosos, los regalos extravagantes, el automóvil último modelo que había comprado el año pasado. Todo encajaba de una manera que me revolvía el estómago. Al día siguiente llamé a Omar Carrillo, el contador que me había contactado por error. Señor Carrillo, soy Isaura Rodríguez, la madre de Sonia. ¿Podríamos reunirnos? Creo que hay cosas importantes que debo saber. Nos encontramos en una cafetería pequeña del centro. Omar era un hombre de unos 40 años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente preocupada. Traía consigo una carpeta manila llena de documentos que hizo que mis manos temblaran antes de abrirla. Señora Rodríguez, lo que voy a mostrarle es información confidencial, pero considerando las circunstancias y el hecho de que usted aparece como beneficiaria en algunos documentos, creo que tiene derecho a saberlo. Las primeras páginas eran extractos bancarios. Números rojos, transferencias, fechas que reconocí porque coincidían con los viajes de Sonia y las compras extravagantes. Mi hija había estado robando sistemáticamente de su empresa durante 8 meses. La cantidad total asciende a $68,000, explicó Omar con voz grave. Pero hay algo más que debe saber, señora. Su hija falsificó algunos documentos usando su nombre como aval. Mi sangre se congeló. Mi nombre. Sí. Aparentemente utilizó su información personal para abrir una cuenta bancaria corporativa falsa. Su número de seguridad social, su dirección, incluso una copia de su identificación. Omar me mostró una fotocopia de mi credencial de elector. ¿Usted autorizó esto? Jamás, susurré, sintiendo como el suelo se movía debajo de mis pies. Ni siquiera sabía que existía esa cuenta. Me lo imaginaba. Mire, señora, técnicamente usted podría estar en problemas legales si esto llega a tribunales.
Su hija la involucró sin su consentimiento, pero los registros oficiales muestran su nombre como responsable solidario. El resto de la reunión pasó como en una neblina. Omar me explicó que la empresa estaba decidiendo si presentar cargos penales o buscar un arreglo extrajudicial, que tenían evidencia suficiente para enviar a Sonia a prisión por varios años, que yo necesitaba conseguir un abogado para protegerme de las consecuencias legales de los documentos falsificados. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en años. No lágrimas de tristeza, sino de una rabia tan profunda que me asustó a mí misma. Mi propia hija me había usado. Había puesto en riesgo mi nombre, mi reputación, mi tranquilidad en los últimos años de mi vida, todo para mantener un estilo de vida que no podía costear. Durante las siguientes semanas, Omar se convirtió en mi aliado inesperado. Me mantenía informada sobre el desarrollo de la investigación y me ayudó a entender los documentos legales. También me conectó con Rafael Bravo, un abogado especializado en fraudes corporativos que aceptó representarme sin cobrarme honorarios por adelantado. Señora Rodríguez, me dijo Rafael durante nuestra primera consulta, usted es víctima de fraude de identidad cometido por su propia hija. Tenemos base legal sólida para protegerla y además para emprender acciones civiles contra ella. Acciones civiles. Sonia le debe dinero a usted también. Involucró su nombre sin permiso, puso en riesgo su historial crediticio y su reputación. Podríamos demandarla por daños y perjuicios. Esa misma semana, Omar me entregó copias certificadas de todos los documentos relacionados con el caso. Extractos bancarios, contratos falsificados, transferencias electrónicas, correos corporativos donde Sonia coordinaba los movimientos ilegales de dinero. Evidencia suficiente para hundirla completamente. Pero lo que más me dolió fueron los correos electrónicos que encontramos en su computadora de trabajo. Conversaciones con Alfredo donde se burlaban de mí, donde planificaban cómo pedirme dinero prestado porque la vieja es tan ingenua que nunca pregunta para qué lo necesitamos. Mensajes donde discutían vender mi casa cuando yo muriera y dividir el dinero entre ellos. La casa vale como $200,000. Está en una zona que se está valorizando, escribía Sonia en un mensaje de hace 6 meses. Cuando se muera la vieja, podríamos venderla y comprarnos algo mejor en las afueras. La vieja. Así me llamaba mi hija cuando hablaba con su esposo. La vieja. Como si yo fuera un mueble usado que estorbaba en sus planes de grandeza. Esa noche guardé todos los documentos en 3 sobres amarillos que coloqué en el cajón de mi tocador. El mismo tocador donde mi madre guardaba sus cartas de amor cuando era joven, donde yo había guardado los reportes escolares de Sonia cuando era una estudiante destacada, donde había conservado las fotografías de nuestra familia feliz. Ahora guardaba la evidencia de la traición más profunda que había experimentado en mis 72 años de vida. Pero también guardaba algo más poderoso, las herramientas para mi liberación. Porque por primera vez en años, yo tenía el control. Yo tenía las cartas ganadoras. Y Sonia no tenía idea de lo que se avecinaba. Durante las siguientes semanas, seguí comportándome como siempre. Sonreía cuando venía de visita, cocinaba cuando me lo pedía, fingía que todo estaba bien. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. La mujer sumisa y silenciosa que habían humillado durante años había despertado. Y tenía planes. La decisión llegó una madrugada de viernes, mientras tomaba té de manzanilla en mi cocina y veía el amanecer a través de la ventana. Había pasado 3 semanas desde mi reunión con Omar Carrillo, 3 semanas cargando con el peso de saber la verdad sobre mi hija. 3 semanas fingiendo que todo estaba normal mientras ella seguía viniendo a visitarme los domingos, comiendo mi comida y mintiendo en mi cara. Esa mañana supe que no podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo la víctima silenciosa de los planes de Sonia. Si ella había decidido jugar sucio, entonces yo también podía aprender las reglas de su juego. Lo primero que hice fue llamar a Rafael Bravo, mi abogado. Señor Bravo, he tomado una decisión. Quiero proceder con las acciones legales contra mi hija, pero necesito que sea de una manera específica. Dígame, señora Rodríguez. Quiero que prepares todo el papeleo, pero no queremos alertarla hasta que yo lo decida. Necesito tiempo para organizar algunas cosas primero. Rafael guardó silencio por un momento. ¿Está segura, señora? Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Su relación con su hija quedará destruida para siempre.
Mi relación con mi hija ya está destruida, respondí con una calma que me sorprendió. Solo que yo fui la última en enterarme. Durante los siguientes días, comencé a documentar todo sistemáticamente. Saqué copias de todos los documentos que Omar me había proporcionado y las guardé en una caja fuerte que renté en el banco. Hice una lista detallada de todas las veces que Sonia me había pedido dinero prestado en los últimos 2 años, dinero que nunca me había devuelto y que ahora entendía había sido para cubrir sus robos. También empecé a grabar nuestras conversaciones telefónicas. Rafael me había explicado que en nuestro estado era legal grabar conversaciones propias sin avisar a la otra persona. Compré una grabadora digital pequeña y la escondí en mi bolso cada vez que Sonia venía de visita. Las grabaciones fueron reveladoras. Cuando creía que yo no estaba prestando atención, Sonia hablaba por teléfono con Alfredo sobre sus planes financieros. Sí, mi amor, la vieja todavía no sospecha nada. Podemos pedirle otros 5,000 para el automóvil nuevo. Le diremos que es para arreglar el aire acondicionado del departamento. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, la escuché hablar con una amiga sobre las joyas de mi madre. Están guardadas en el tocador de mi mamá. Son de oro blanco con diamantes pequeños, pero deben valer como $10,000. Cuando se muera, esas joyas van a ser mías. Cada grabación era una puñalada más, pero también era evidencia más sólida para mi caso. El siguiente paso fue contratar a un investigador privado. Rafael me recomendó a Alma Salinas, una mujer de 50 años que había trabajado en la policía durante 20 años antes de abrir su propia agencia de investigaciones. Alma tenía una presencia imponente y unos ojos que parecían ver a través de las mentiras. Señora Rodríguez, necesito que me dé todos los detalles sobre los hábitos de su hija. Horarios, lugares que frecuenta, amigos, rutinas. Voy a seguirla durante 2 semanas para documentar su comportamiento. Le di toda la información que tenía. Los restaurantes caros donde Sonia cenaba regularmente, las boutiques donde compraba ropa de diseñador, el gimnasio exclusivo donde se había inscrito el mes pasado. También le di las placas del automóvil y la dirección del apartamento. ¿Qué espera encontrar?, me preguntó Alma mientras tomaba notas. No lo sé exactamente, pero tengo la sensación de que hay más secretos. Si fue capaz de robar $68,000 de su empresa y falsificar documentos con mi nombre, ¿qué más será capaz de hacer? Las siguientes 2 semanas fueron una tortura de espera. Seguí con mi rutina normal, las clases de tejido los martes, las compras en el mercado los jueves, misa los domingos. Pero por dentro era un hervidero de nervios y anticipación. Alma me llamaba cada tercer día para darme reportes breves. Su hija almorzó en el restaurante italiano del centro, gastó $120 en una comida para 2. Compró un bolso en la boutique francesa, el precio era de $1,400. Se reunió con un hombre que no es su esposo en un café del barrio residencial. Esa última información hizo que mi corazón se detuviera. Un hombre que no es su esposo. Así es. Se besaron al despedirse. Claramente no es una relación de negocios. Cuando Alma me entregó su reporte final, tuve que sentarme para no desmayarme. Las fotografías eran incontrovertibles. Sonia saliendo de un hotel de lujo con Hugo Carrillo, un ejecutivo de otra empresa. Sonia recibiendo un sobre de dinero en efectivo del mismo hombre. Sonia comprando joyas caras que después escondía en una bolsa diferente antes de llegar a su apartamento. Su hija está teniendo una aventura amorosa desde hace por lo menos 6 meses, explicó Alma. Este hombre, Hugo Carrillo, parece estar financiando parte de su estilo de vida. También encontré evidencia de que está vendiendo información confidencial de su empresa a competidores. El informe de Alma incluía fechas, horarios, lugares y fotografías de cada encuentro. También había logrado grabar algunas conversaciones donde Sonia discutía precios por información corporativa. Mi hija no solo era una ladrona, sino también una traidora corporativa y una adúltera. Esa noche llamé a Rafael para una reunión de emergencia. Necesitamos revisar toda nuestra estrategia. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Señora Rodríguez, con esta información podemos destruir completamente a su hija. No solo enfrentaría cargos penales por fraude y robo, sino también por espionaje industrial. Podría ir a prisión por 10 años. ¿Y Alfredo? ¿Él sabe algo de esto? Según las evidencias,
No parece estar involucrado directamente en los negocios ilegales, pero definitivamente sabe de la aventura amorosa. Alma encontró mensajes donde la amenaza con dejar a Sonia si no termina con su amante. Durante los siguientes días, Rafael y yo desarrollamos un plan detallado. Prepararíamos todos los documentos legales necesarios para demandar a Sonia por fraude, robo de identidad y daños morales. También contactaríamos a la empresa donde trabajaba para entregarles la evidencia del espionaje industrial. Y finalmente, le enviaríamos copias de las fotografías de la aventura amorosa a Alfredo. Pero todo tiene que suceder al mismo tiempo, insistí. Quiero que sea un golpe del cual no pueda recuperarse. Quiero que sienta exactamente lo que yo sentí cuando descubrí que me había traicionado. ¿Está completamente segura de esto, señora? Una vez que pongamos este plan en marcha, no habrá manera de detenerlo. Pensé en todas las humillaciones que había sufrido, en los desprecios constantes, en las burlas a mis espaldas, en cómo me había usado y manipulado durante años. Pensé en la palabra porquería que había usado para describir mi comida delante de los padres de Alfredo. Estoy completamente segura, respondí. Mi hija sembró vientos durante años. Ahora va a cosechar tempestades. El plan quedó establecido para ejecutarse el siguiente viernes. Rafael tendría todos los documentos legales listos. Alma entregaría su reporte completo a la empresa de Sonia. Y yo me encargaría de la parte más personal del asunto. Porque había decidido que todo iba a suceder durante una cena familiar. Una cena donde estarían presentes Sonia, Alfredo y los padres de él. Los mismos testigos que habían presenciado mi humillación hace un mes. Esta vez, sin embargo, yo iba a ser quien sirviera la sorpresa final. Esa semana comencé los preparativos con la meticulosidad de un general planificando una batalla. Llamé a Sonia para invitarlos a cenar el viernes siguiente. Quiero disculparme por la cena anterior, mi amor. Esta vez voy a preparar algo especial para impresionar a los padres de Alfredo. Sonia aceptó inmediatamente, probablemente pensando que por fin había logrado doblegarme completamente. Perfecto, mamá. Pero por favor, esta vez póngase más empeño. Los Salinas son personas muy refinadas. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en semanas. Oh, iba a poner mucho empeño. Más empeño del que Sonia podía imaginar. Los 3 sobres amarillos seguían esperando pacientemente en mi tocador. Pero ahora tenían compañía. Un cuarto sobre que contenía las fotografías de Alma, un quinto sobre con los documentos legales de Rafael, y un sexto sobre con algo muy especial que había estado preparando durante la última semana. El viernes se acercaba rápidamente. Y yo estaba más que lista. El lunes por la mañana comencé los preparativos finales para la cena del viernes. Esta vez no iba a ser una reunión familiar común y corriente. Iba a ser el teatro donde se representaría el acto final de una obra que había durado demasiados años. Lo primero que hice fue llamar a Rita Mesa, mi antigua compañera de la biblioteca. Rita tenía una habilidad especial para organizar eventos y además poseía algo que yo necesitaba, una cámara de video profesional que había comprado para grabar los primeros pasos de sus nietos. Rita, necesito pedirte un favor muy especial, le dije mientras tomábamos café en su cocina. ¿Podrías venir el viernes por la noche a ayudarme con una cena familiar? Necesito que alguien documente todo lo que va a suceder. Rita me miró con curiosidad. ¿Documentar? ¿Te refieres a tomar fotografías? No solo fotografías. Video completo. Es importante que quede registrado todo, desde el momento en que lleguen los invitados hasta que se vayan. Le expliqué parte de la situación, sin entrar en todos los detalles sórdidos. Mi hija me ha estado tratando muy mal últimamente y creo que es hora de que toda la familia sepa la verdad sobre algunas cosas. Rita asintió con comprensión. Había trabajado conmigo durante 15 años y conocía mi carácter. Sabía que si yo estaba planeando algo así, tenía razones muy poderosas. Cuenta conmigo, Isaura. Traeré mi equipo y me aseguraré de capturar todo. El martes fui al mercado a comprar ingredientes para la cena. Esta vez no iba a preparar comida sencilla. Iba a cocinar el menú más elegante que pudiera manejar: salmón al horno con salsa de eneldo, risotto de hongos, ensalada gourmet con vinagreta de frambuesa, y para el postre, tiramisú casero. Gasté más de $200 en ingredientes, dinero que normalmente me duraría un mes completo de compras.
Mientras cocinaba, practiqué mentalmente cada parte de mi presentación. Había ensayado durante días las palabras exactas que iba a decir, el orden en que iba a revelar cada pieza de evidencia, el momento preciso en que iba a entregar los sobres que cambiarían la vida de Sonia para siempre. El miércoles por la tarde, Rafael vino a mi casa para hacer una revisión final de todos los documentos legales. Traía consigo una carpeta de cuero negro que contenía las demandas formales, las órdenes de restricción y los reportes del investigador privado. Señora Rodríguez, mañana por la mañana vamos a presentar oficialmente la demanda civil contra su hija. Para el viernes por la noche, ya estará notificada legalmente. También contacté a la empresa donde trabaja y van a iniciar su propia investigación interna el lunes. ¿Y los documentos para Alfredo? Están listos. Las fotografías de la aventura amorosa, los extractos bancarios que muestran los gastos no autorizados, y una carta explicando que él también podría enfrentar consecuencias legales si sabía de las actividades ilegales de su esposa y no las reportó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta organizando y reorganizando los sobres en mi tocador. Cada uno tenía una etiqueta específica. Para Sonia, evidencia criminal. Para Alfredo, la verdad sobre tu esposa. Para los Salinas, conoce a tu nuera. Para la empresa, espionaje industrial. Para los tribunales, fraude documentado. El jueves llamé a Sonia para confirmar la cena. Su voz sonaba relajada, casi alegre. Mamá, estamos emocionados por la cena de mañana. Alfredo ya le dijo a sus padres que usted se va a esmerar esta vez. Esperamos que todo salga perfecto. Oh, va a salir perfecto, respondí con sinceridad total. Va a ser una noche que ninguno de nosotros va a olvidar jamás. Después de colgar, sentí una mezcla extraña de nervios y satisfacción. Durante tantos años había sido la madre sumisa, la que tragaba insultos y aceptaba desprecios sin defenderse. Mañana por la noche, esa mujer iba a desaparecer para siempre. El viernes por la mañana desperté antes del amanecer. Tenía una energía extraña corriendo por mis venas, como si fuera mi cumpleaños y Navidad al mismo tiempo. Pasé el día cocinando con una precisión casi obsesiva. Cada plato tenía que estar perfecto, cada detalle cuidadosamente planificado. A las 5 de la tarde, Rita llegó con su equipo de video. Isaura, traje 2 cámaras. Una va a estar fija grabando toda la mesa, y la otra la voy a manejar yo para capturar reacciones específicas. ¿Dónde quieres que me esconda? En la cocina. Desde ahí puedes ver todo el comedor a través de la puerta batiente. Cuando empiece a hablar, comienza a grabar y no pares hasta que todos se hayan ido. A las 6:30 comenzaron a llegar los invitados. Primero llegaron Hugo y Lourdes Salinas, elegantes como siempre, con flores caras y una botella de vino francés. Después llegaron Sonia y Alfredo. Mi hija llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de $500, pagado con dinero robado. Mamá, la casa huele deliciosa, dijo Sonia mientras me daba un beso en la mejilla. Parece que esta vez sí se esforzó. Sí, mi amor. Esta vez me esforcé mucho. Más de lo que te imaginas. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. Serví aperitivos, conversamos sobre temas triviales, todos elogiaron la presentación de la comida. Sonia parecía relajada, incluso orgullosa de que por fin su madre hubiera dado la talla ante los refinados padres de su esposo. Doña Isaura, todo está exquisito, comentó Hugo Salinas mientras probaba el salmón. Se nota que puso mucho amor y dedicación en esta cena. Muchísimo, confirmé. Cada detalle ha sido planeado cuidadosamente. Durante el plato principal, mantuve una conversación ligera sobre el tiempo, las noticias locales, los planes para las fiestas navideñas. Pero por dentro, mi corazón latía como un tambor de guerra. Sabía que Rita estaba grabando todo desde la cocina. Sabía que en menos de una hora, esta mesa tranquila se convertiría en un campo de batalla. Cuando terminamos de cenar, me levanté para recoger los platos. No se preocupen por levantarse. Voy a servir el postre en unos minutos, pero antes tengo algo especial que quiero compartir con todos ustedes. Regresé de la cocina con una bandeja que contenía 6 sobres de diferentes colores. Los coloqué cuidadosamente en el centro de la mesa, como si fueran cartas de un juego muy peligroso. Durante los últimos meses he descubierto algunas cosas que creo que todos ustedes deberían saber, comencé con voz serena. Cosas sobre esta familia, sobre la honestidad,
y sobre las personas en quienes confiamos. Sonia me miró con una sonrisa nerviosa. Mamá, ¿de qué habla? No podemos simplemente disfrutar la cena. Oh, pero estamos disfrutando la cena, mi amor. De hecho, la parte más interesante apenas va a comenzar. Tomé el primer sobre y lo sostuve en mis manos. ¿Saben lo que contiene este sobre? Fotografías. Fotografías muy interesantes de mi querida hija. La sonrisa se desvaneció del rostro de Sonia. Alfredo la miró con confusión. Los Salinas intercambiaron miradas incómodas. Mamá, no sé qué está tratando de hacer, pero creo que debería. Comenzó Sonia. Debería callarme, ¿verdad? La interrumpí. Como siempre. Como he hecho durante años mientras tú me humillabas, me usabas y me mentías. Mi voz seguía siendo calmada, pero había acero en cada palabra. Pero esta noche, mi querida hija, por primera vez en mucho tiempo, yo voy a hablar y tú vas a escuchar. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando. Rita seguía grabando desde la cocina. Y yo tenía el control absoluto de la situación. Era el momento que había estado esperando durante meses. El momento de la verdad había llegado. El aire en el comedor se volvió denso como melaza. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el respirar entrecortado de Sonia, el crujir de la silla cuando Alfredo se movió incómodo. Hugo Salinas se ajustó los lentes nerviosamente mientras su esposa Lourdes jugueteaba con su servilleta. Mamá, por favor, no sé qué está pasando por su mente, pero esto no es apropiado, murmuró Sonia, tratando de mantener una sonrisa forzada. Tenemos invitados. Precisamente por eso elegí esta noche, respondí con calma, acariciando el primer sobre amarillo. Porque nuestros queridos invitados necesitan conocer la verdad sobre la familia en la que su hijo se casó. Lourdes Salinas carraspeó delicadamente. Isaura, querida, tal vez deberíamos. No, doña Lourdes. Ustedes se van a quedar exactamente donde están. Van a escuchar cada palabra que tengo que decir. Mi voz tenía una autoridad que yo misma no sabía que poseía. Después de todo, hace un mes me dijeron que mi comida era porquería delante de ustedes. Esta noche van a descubrir qué es realmente la porquería en esta familia. Sonia palideció visiblemente. Mamá, ya le pedí disculpas por eso. Estaba nerviosa, no quise. ¿No quisiste qué? ¿Humillarme delante de extraños? ¿Hacerme sentir como una sirvienta en mi propia casa? Me levanté lentamente, manteniendo el sobre en mis manos. Pero esa humillación fue solo la punta del iceberg, ¿verdad, Sonia? El silencio era ensordecedor. Desde la cocina podía sentir la presencia de Rita, grabando cada segundo de esta revelación. Alfredo miraba alternativamente a su esposa y a mí, como si tratara de descifrar un acertijo complicado. Durante meses me he preguntado cómo mi hija podía permitirse este estilo de vida tan lujoso, continué, caminando lentamente alrededor de la mesa. Los viajes a Europa, el apartamento en la zona exclusiva, la ropa de diseñador, el automóvil que cuesta más de lo que yo gano en 3 años. Mamá, yo trabajo duro, ya sabe eso, balbuceó Sonia. Sí, trabajas duro. Pero no exactamente en lo que todos creemos. Abrí el primer sobre y saqué una fotografía. La coloqué en la mesa, boca abajo, como una carta de póker. Esta fotografía fue tomada hace 2 semanas en el Hotel Plaza del Centro. ¿Quieren saber quién aparece en ella? La respiración de Sonia se volvió errática. Alfredo se inclinó hacia adelante, tratando de ver la imagen que yo mantenía oculta. En esta fotografía aparece mi querida hija saliendo de la habitación presidencial de ese hotel. Pero no está sola. Volteé la fotografía. Está acompañada de Hugo Carrillo, ejecutivo de Industrias Metalúrgicas del Sur. Un hombre casado con 3 hijos. El grito ahogado de Lourdes Salinas resonó en la habitación. Alfredo se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. ¿Qué diablo significa esto?, rugió, arrancando la fotografía de la mesa. Sonia estaba temblando. Alfredo, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Que estás teniendo una aventura. Su voz se quebró entre la rabia y el dolor. Pero esperen, dije tranquilamente. Porque hay más. Mucho más.
Saqué el segundo sobre. Esta carpeta contiene extractos bancarios muy interesantes. Hugo Carrillo le ha dado a mi hija más de $30,000 en efectivo durante los últimos 6 meses. Hugo Salinas padre se puso de pie, con la cara roja de indignación. Esto es intolerable. Sonia, ¿cómo te atreves a traer esta vergüenza a nuestra familia? Pero la aventura amorosa es solo una parte del problema, continué, disfrutando cada segundo de ver cómo se desmoronaba el mundo perfecto de mi hija. El dinero que su amante le da no es suficiente para mantener su estilo de vida. Así que mi querida hija encontró otras fuentes de ingresos. Saqué el tercer sobre, este más grueso que los anteriores. Estos son documentos de empresas industriales del norte, donde Sonia trabaja. O mejor dicho, donde trabajaba hasta hace una semana. Trabajaba, susurró Alfredo. Sí. Fue despedida por robo. $68,000 robados de las cuentas corporativas durante 8 meses. Esparcí los extractos bancarios sobre la mesa como cartas de baraja. Pero lo más interesante de todo es que para cubrir sus rastros, falsificó documentos usando mi información personal. El silencio era total. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si hubiera detonado una bomba nuclear en medio del comedor. Mi hija usó mi nombre, mi número de seguridad social, mi dirección, para abrir cuentas bancarias falsas. Técnicamente, yo podría ir a prisión por los crímenes que ella cometió. Lourdes Salinas se llevó las manos a la boca, conteniendo un gemido de horror. Hugo padre tenía los ojos desorbitados, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Pero eso no es todo, continué, sacando el cuarto sobre. También tengo evidencia de que Sonia ha estado vendiendo información confidencial de su empresa a competidores. Espionaje industrial. Esto podría añadir otros 5 años de prisión a su sentencia. Alfredo se desplomó en su silla como un muñeco de trapo. No puede ser cierto. Esto tiene que ser una pesadilla. Sonia había estado en silencio durante toda mi exposición, pero finalmente encontró su voz. Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste investigarme a mis espaldas? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Cómo pude hacerte esto? ¿En serio me preguntas eso? Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. Tú usaste mi nombre para cometer crímenes. Tú me humillaste delante de extraños. Tú planeabas vender mi casa cuando yo muriera. Y me preguntas cómo pude hacerte esto. Yo nunca. ¿Cómo sabe eso de la casa? Sonreí con amargura. Porque también tengo copias de tus correos electrónicos, querida. Correos donde te refieres a mí como la vieja, y donde discutes con Alfredo cuánto dinero pueden obtener de mi muerte. Esta revelación fue la gota que derramó el vaso. Alfredo se puso de pie nuevamente, pero esta vez su rabia estaba dirigida completamente hacia su esposa. ¿Es cierto eso? ¿Realmente planeabas vender la casa de tu madre? Sonia tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Alfredo, no es lo que parece. No es lo que parece, gritó él. Estás teniendo una aventura, robaste dinero de tu empresa, cometiste fraude con el nombre de tu madre, y planeabas vender su casa. ¿Qué parte no es lo que parece? Los padres de Alfredo se habían levantado de la mesa y se dirigían hacia la puerta. Nosotros nos vamos, anunció Hugo padre con voz temblorosa. No queremos ser parte de este escándalo. Esperen, dije con autoridad. Aún no he terminado. Todos se detuvieron como estatuas. Había algo en mi voz que los obligaba a obedecer. Porque todo lo que acabo de mostrarles es solo el preámbulo. La verdadera sorpresa está en estos últimos 2 sobres. Levanté los sobres restantes como un mago a punto de realizar su truco final. En este sobre están las demandas legales que se presentaron oficialmente esta mañana. Demandas civiles y penales contra Sonia Rodríguez por fraude, robo de identidad y espionaje industrial. Sonia se puso de pie tambaleándose. ¿Me demandaste? Tu propia hija. Sí. Y en este último sobre están las notificaciones para todos ustedes. Alfredo, como esposo de la acusada, vas a ser investigado por complicidad. Hugo y Lourdes, como familia política, van a ser interrogados como testigos. La habitación explotó en gritos y exclamaciones. Alfredo maldecía, Sonia lloraba,
Los Salinas protestaban su inocencia. Pero yo permanecí calmada en el centro del caos, como el ojo de un huracán. Había esperado este momento durante meses. Y era exactamente tan satisfactorio como había imaginado. El juego apenas comenzaba. El caos en mi comedor era como una sinfonía desafinada. Alfredo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, Sonia sollozaba con las manos cubriendo su rostro, y los Salinas permanecían pegados contra la pared como si quisieran fundirse con el papel tapiz. Pero yo estaba en el centro de todo, serena como una piedra en medio de una tormenta. «Esto no puede estar pasando», murmuraba Sonia entre lágrimas. «Esto tiene que ser una pesadilla». «Oh, pero apenas estamos comenzando», respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. Caminé hacia el aparador donde tenía preparada una caja pequeña de cartón. Porque resulta que cuando una empieza a investigar, encuentra cosas fascinantes. Saqué de la caja un reproductor de audio pequeño y lo coloqué en el centro de la mesa, sobre los documentos esparcidos. Durante las últimas semanas he estado grabando nuestras conversaciones telefónicas. Sonia, ¿te gustaría escuchar algunas? El color se drenó completamente del rostro de mi hija. Mamá, eso es ilegal. No, querida. En nuestro estado es completamente legal grabar conversaciones propias sin avisar a la otra persona. Mi abogado me lo explicó muy claramente. Presioné el botón de reproducir. La voz de Sonia llenó la habitación, clara y cristalina. Sí, mi amor, la vieja todavía no sospecha nada. Podemos pedirle otros 5,000 para el automóvil nuevo. Le diremos que es para arreglar el aire acondicionado del departamento. Alfredo se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en su esposa con una expresión de horror y disgusto. ¿La vieja? Así me referías a tu madre. Pero la grabación continuaba. Esta vez era una conversación diferente. Las joyas están guardadas en el tocador de mi mamá. Son de oro blanco con diamantes pequeños, pero deben valer como $10,000. Cuando se muera, esas joyas van a ser mías de todas formas. Lourdes Salinas se llevó una mano al pecho. Dios mío, ¿cómo puede una hija hablar así de su propia madre? Esperen, ¿qué hay más?, dije, avanzando la grabación. Esta es mi favorita. La voz de Sonia resonó nuevamente. Mi madre vive en su mundo, cree que con estos platos sencillos puede impresionar a cualquiera. Los padres de Alfredo están acostumbrados a otro nivel. Honestamente, a veces me da vergüenza ser su hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alfredo miraba a su esposa como si fuera una extraña completa. Hugo Salinas negaba con la cabeza, murmurando palabras inaudibles. Y Sonia temblaba como una hoja en otoño. «Basta», susurró. «Por favor, mamá, basta». «¿Basta?», repetí, detuviendo la grabación. «¿Ahora quieres que pare?» Después de años de humillaciones, de desprecios, de mentiras. Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. Después de robar mi identidad y usar mi nombre para cometer crímenes. Me dirigí a la cocina y regresé con Rita, quien traía su cámara de video en las manos. Los invitados la miraron con sorpresa total. Permítanme presentarles a Rita Mesa, mi amiga y testigo oficial de esta velada. Ha estado grabando todo desde que llegaron. Rita sonrió nerviosamente y saludó con la mano libre. Rita, ¿podrías mostrarles el video que grabamos la semana pasada? Rita conectó su cámara al televisor de la sala, visible desde el comedor. En la pantalla apareció Sonia saliendo de un banco del centro, cargando una bolsa de papel marrón llena de billetes. Este video fue tomado el martes pasado, expliqué. Sonia acababa de recibir otros $5,000 de su amante Hugo Carrillo. Ven cómo cuenta el dinero antes de guardarlo en su bolso. En el video, Sonia efectivamente contaba billetes con la meticulosidad de una cajera de banco. Después guardaba el dinero y caminaba hacia una joyería exclusiva. Y aquí está comprando un collar de perlas que cuesta $3,000. Perlas que después le diría a Alfredo que había comprado en oferta por 300. Alfredo se acercó al televisor como si no pudiera creer lo que veía. Ese collar. Me dijiste que lo habías encontrado en una liquidación de fin de temporada. Alfredo, yo puedo explicar todo esto, balbuceó Sonia. ¿Explicar qué? ¿Qué me has estado mintiendo durante meses? ¿Qué estás teniendo una aventura? ¿Qué robaste dinero de tu trabajo?
Su voz se quebró. ¿Qué usaste a tu propia madre para cometer fraude? Rita cambió el video. Ahora aparecía Sonia en el hotel de lujo, besándose apasionadamente con Hugo Carrillo frente a la entrada principal. Este video es del viernes pasado, continué. Mientras tú creías que estaba en una conferencia de trabajo, Alfredo. Los sollozos de Sonia se volvieron histéricos. Mamá, por favor, ya no más. Ya entendí. Ya aprendí la lección. La lección. Me reí con una amargura que no sabía que tenía dentro. Mi querida hija, la lección apenas va a comenzar. Regresé a mi caja de sorpresas y saqué un sobreoficial con membrete de juzgado. Este documento llegó esta tarde por mensajería especial. Es una orden de arresto en tu contra, Sonia. La policía va a venir por ti mañana por la mañana. Sonia se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. ¿Arresto? Mamá, no puede hacer esto. Soy su hija. Eres una criminal que casualmente salió de mi vientre, respondí con frialdad. Y los criminales van a prisión, sin importar quién sea su madre. Hugo Salinas se adelantó con las manos temblorosas. Isaura, entendemos que estés enojada, pero seguramente podemos llegar a algún arreglo. Nosotros podemos pagar el dinero robado, podemos. ¿Pagar el dinero? Los interrumpí. ¿Creen que esto se trata solo de dinero? Caminé hacia ellos lentamente. Esto se trata de dignidad, de respeto, de años de humillaciones que su nuera me hizo tragar en silencio. Saqué otro documento de mi caja mágica. Este es un reporte del investigador privado que contraté. Su querida Sonia no solo vendió información confidencial de su empresa, sino que también estafó a 3 ancianas del edificio donde vive. Les vendió pólizas de seguro falsas y se quedó con sus ahorros. Eso no es cierto, gritó Sonia, poniéndose de pie. No es cierto. Rita cambió el video nuevamente. En la pantalla apareció Sonia tocando la puerta del departamento de una señora mayor, con una carpeta de documentos en las manos. Esta es la señora María Herrera, de 83 años. Le vendiste una póliza de seguro médico por $2,000. Una póliza que no existe. El video mostraba a Sonia recibiendo un cheque de la anciana y guardándolo cuidadosamente en su bolso. Y aquí está visitando a don Rafael Morales, viudo de 79 años. Le vendiste un plan de inversión fraudulento por $5,000. Alfredo se había quedado sin palabras. Miraba el video con la boca abierta, como si estuviera viendo una película de terror protagonizada por su propia esposa. En total, continué, mi hija estafó a 5 ancianos de su edificio por $17,000. Dinero que usó para mantener su aventura amorosa y su estilo de vida lujoso. Lourdes Salinas comenzó a llorar silenciosamente. Hugo, vámonos de aquí. No quiero escuchar más. No se vayan todavía, dije con autoridad. Porque la mejor parte viene ahora. Saqué el último documento de mi caja, un sobre rojo que había estado guardando para el final. Este sobre contiene algo muy especial. Algo que va a cambiar la vida de todos para siempre. Todos me miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Resulta que durante mis investigaciones, descubrí algo más sobre la familia Salinas. Miré directamente a Hugo padre. Específicamente sobre los negocios de don Hugo. El rostro de Hugo se puso pálido como el papel. ¿Qué negocios? Yo soy un contador jubilado. Sí, un contador jubilado que durante los últimos 10 años ha estado lavando dinero para carteles de drogas. Abrí el sobre rojo y saqué fotografías bancarias. Cuenta en las Islas Caimán, transferencias por millones de dólares, reuniones con conocidos narcotraficantes. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Así que verán, continué con una sonrisa que helaba la sangre, resulta que esta familia perfecta está llena de criminales. La diferencia es que ahora todos lo sabemos. La bomba final había explotado. Y yo tenía el detonador en mis manos. El silencio que siguió a mi última revelación fue como el momento antes de que un edificio colapse. Hugo Salinas padre se había puesto de un color grisáceo enfermizo, mientras su esposa Lourdes lo miraba con una expresión de total incredulidad. Era como si acabara de descubrir que había estado casada con un extraño durante 30 años.
Eso es imposible, tartamudeó Hugo, pero su voz temblaba tanto que apenas se le entendía. Isaura, no sé de dónde sacó esa información, pero es completamente falsa. Falsa. Sonreí con la crueldad de alguien que ha esperado este momento durante demasiado tiempo. Rita, ¿podrías poner el video de la reunión del jueves pasado? En la pantalla del televisor apareció Hugo Salinas sentado en una mesa de restaurante exclusivo con 2 hombres de trajes caros y cadenas de oro. La calidad del video era perfecta, tomado por el investigador privado desde una mesa cercana. Este es Ramón Valdés, conocido lavador de dinero del cartel de Tijuana, expliqué señalando a uno de los hombres. Y este es Carlos Mendoza, su socio en operaciones financieras internacionales. Reconoce a estos caballeros, don Hugo. Hugo se desplomó en su silla como un globo desinflado. Lourdes lo miraba con horror creciente, como si estuviera viendo a su marido transformarse en un monstruo delante de sus ojos. En este video, que tiene audio incluido gracias a los micrófonos direccionales que usó mi investigador, don Hugo está discutiendo el lavado de $3 millones a través de sus cuentas en las Islas Caimán. El audio llenó la habitación con la voz inconfundible de Hugo Salinas. El dinero va a estar limpio en 48 horas. Mi comisión es el 12%, como siempre. $360,000 transferidos a mi cuenta personal en Suiza. Lourdes se puso de pie temblando. Hugo, dime que esto no es real. Dime que es un malentendido. Pero Hugo no podía hablar. Tenía la mirada perdida, como alguien que acaba de ver su vida destruirse completamente en cuestión de minutos. Hay más, continué, disfrutando cada segundo de verlos desmoronarse. Don Hugo ha estado usando el apartamento de Sonia y Alfredo para algunas de sus operaciones. ¿Recuerdan esas reuniones de negocios que tenía allí los fines de semana? Alfredo palideció. ¿Qué reuniones? Sonia me decía que eran clientes de mi padre que necesitaban asesoría contable. Eran narcotraficantes lavando dinero, querido Alfredo. Y técnicamente, eso te convierte en cómplice, porque tu apartamento se usó para actividades criminales. Rita cambió el video nuevamente. Esta vez aparecía el edificio donde vivían Sonia y Alfredo, con varios automóviles de lujo estacionados afuera. Hombres con maletines entraban y salían del edificio en intervalos regulares. Este video es del mes pasado. Pueden ver cómo don Hugo coordinaba las entregas desde el apartamento de ustedes. El FBI ha estado vigilando ese edificio durante 6 meses. ¿El FBI?, susurró Alfredo, con los ojos desorbitados. Sí, querido. Resulta que cuando uno empieza a investigar a su familia criminal, descubre que las autoridades federales ya estaban investigando también. Saqué otro documento oficial. Esta es una carta del Departamento de Justicia confirmando que tanto Sonia como tú están bajo investigación federal por lavado de dinero. Sonia había dejado de llorar. Ahora miraba el vacío con expresión de shock total, como alguien que acaba de recibir un diagnóstico terminal. Pero la mejor parte, continué, saboreando cada palabra, es que descubrí exactamente de dónde venía el dinero que don Hugo les daba para sus gastos extravagantes. Hugo levantó la cabeza lentamente, con una expresión de terror en los ojos. El dinero que pagó la boda de Sonia, los viajes a Europa, el apartamento lujoso, todo salió de cuentas del cartel. Dinero manchado de sangre, de drogas, de muertes. Mi voz se volvió venenosa. Mi hija ha estado viviendo con dinero de narcotraficantes durante 2 años. Lourdes se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. Dios mío, ¿en qué nos metiste, Hugo? Pero esperen, porque aún hay más sorpresas, dije, regresando a mi caja mágica. Porque resulta que don Hugo no es el único criminal en esta familia perfecta. Saqué una carpeta verde que había estado guardando para este momento específico. Lourdes, querida, cuéntanos sobre tu trabajo en el hospital. Lourdes me miró con confusión total. ¿Mi trabajo? Yo soy enfermera en el Hospital General. Sí, y una enfermera muy creativa. Especialmente cuando se trata de robar medicamentos controlados y venderlos en el mercado negro. El gemido que salió de la garganta de Lourdes fue como el de un animal herido. Eso no es cierto. Jamás he robado nada. No. Rita puso otro video en la pantalla. Este es el archivo de las cámaras de seguridad del hospital. Aquí está usted, doña Lourdes,
sacando morfina del armario de medicamentos a las 3 de la madrugada. En el video, Lourdes aparecía claramente tomando viales de medicamentos y guardándolos en su bolso personal. Y aquí está vendiéndolos a Mario Contreras, conocido distribuidor de drogas del mercado negro. Precio: $50 por vial. Alfredo se puso de pie tambaleándose. No puede ser. Mis padres no pueden ser criminales. Son personas respetables. Van a la iglesia todos los domingos. Sí, van a la iglesia a pedir perdón por sus pecados de la semana, respondí con sarcasmo. Pero de lunes a sábado roban, lavan dinero y venden drogas. Saqué el último documento de la carpeta verde. Y aquí está la evidencia de que doña Lourdes ha estado robando identidades de pacientes ancianos para abrir cuentas de crédito fraudulentas. 23 ancianos han sido víctimas de su esquema durante el último año. Lourdes se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. No queríamos lastimar a nadie. Solo necesitábamos dinero extra para la jubilación. Dinero extra. Me reí con amargura. Han robado más de $200,000 entre los dos. ¿Qué tipo de jubilación necesitaba tanto dinero? Alfredo caminaba en círculos, tirándose del cabello. Esto no puede estar pasando. Esto tiene que ser una pesadilla. No puedo haber estado viviendo con criminales sin saberlo. Oh, pero sí sabías algunas cosas, querido Alfredo, dije, sacando mi último as de la manga. Por ejemplo, sabías perfectamente que Sonia estaba teniendo una aventura. Alfredo se detuvo en seco. ¿Qué? Tienes mensajes de texto en tu teléfono donde amenazas con dejar a Sonia si no termina con su amante. Mensajes donde negocias con ella cuánto dinero extra puedes obtener si mantienes la boca cerrada sobre la aventura. Rita puso en pantalla capturas de pantalla de mensajes de texto. La voz de Alfredo llenó la habitación a través de una grabación. Si quieres que mantenga el secreto de tu aventura, necesito que me consigas $10,000 extra este mes. Si no, le voy a contar todo a mis padres. Estabas chantajeando a tu propia esposa, continué. Sabías de la aventura, sabías del dinero robado, y en lugar de reportarlo, decidiste sacar provecho económico. Alfredo abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Solo un gemido ahogado de culpabilidad. Así que aquí estamos, dije, caminando lentamente alrededor de la mesa como un depredador rodeando a sus presas. Una familia completa de criminales. La ladrona y estafadora, señalé a Sonia. El chantajista cómplice, señalé a Alfredo. El lavador de dinero, señalé a Hugo. Y la ladrona de medicamentos e identidades, señalé a Lourdes. El silencio era sepulcral. Todos evitaban mirarme, todos evitaban mirarse entre ellos. Era como si acabara de revelar que cada uno de ellos tenía lepra contagiosa. Y durante todos estos meses, continué, esta hermosa familia de criminales me trataba como si yo fuera la vergüenza. Como si mi comida sencilla fuera porquería. Como si mi casa modesta fuera un lugar de donde avergonzarse. Me detuve frente a Sonia y la miré directamente a los ojos. Pero resulta que la verdadera porquería no estaba en mis platos, mi querida hija. Estaba en el corazón podrido de cada uno de ustedes. Era el momento del golpe final. El momento que había estado esperando durante meses. Y apenas estaba comenzando. Miré a cada uno de los criminales sentados en mi comedor con la satisfacción profunda de quien finalmente ha llegado al final de un viaje muy largo. Sus rostros reflejaban terror, culpabilidad y desesperación. Era exactamente la expresión que había soñado ver durante todos esos meses de humillaciones silenciosas. Ahora viene la parte más interesante de la velada, dije con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que los rodeaba. Porque todo lo que acabo de mostrarles no es solo para mi satisfacción personal. Es evidencia que ya está en manos de las autoridades correspondientes. Saqué mi teléfono celular y marqué un número que tenía guardado en marcación rápida. Detective Morales, soy Isaura Rodríguez. Sí, tal como acordamos. Pueden venir ahora. El silencio que siguió fue como el momento antes de una ejecución. Todos me miraban con horror creciente, comenzando a entender que esto no era solo una confrontación familiar. Era una trampa perfectamente orquestada. ¿Qué hiciste?, susurró Sonia, con la voz quebrada. Lo que debía haber hecho hace años, mi querida hija. Buscar justicia. Guardé el teléfono en mi bolsillo.
El detective Morales y su equipo han estado esperando mi llamada en el café de la esquina. En aproximadamente 3 minutos van a tocar la puerta con órdenes de arresto para cada uno de ustedes. Hugo Salinas se puso de pie tambaleándose. Isaura, podemos resolver esto de otra manera. Podemos llegar a un acuerdo, podemos. Un acuerdo. Lo interrumpí con una risa que helaba la sangre. ¿Como el acuerdo que tuviste con los narcotraficantes? ¿Como el acuerdo que tu nuera hizo con su amante? ¿Como el acuerdo que tu esposa hizo con los vendedores de drogas? Me dirigí hacia la ventana que daba a la calle. Ya podía ver las luces intermitentes de los vehículos policiales acercándose. No, don Hugo. Los acuerdos se terminaron. Ahora viene la justicia. Alfredo intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían. Isaura, por favor, piense en su nieto. ¿Qué va a pasar con él cuando arresten a sus padres? Mi nieto va a estar mejor lejos de padres criminales, respondí sin vacilar. Ya hablé con servicios sociales. El niño va a quedarse temporalmente con mi hermana María, que vive en Guadalajara. Una mujer honesta, trabajadora, que va a criarlo con valores reales. Sonia finalmente encontró fuerzas para ponerse de pie. Mamá, no puede hacer esto. Soy su hija. Somos familia. Familia. La palabra salió de mi boca como veneno escupido. Una familia no roba la identidad de su madre. Una familia no llama vieja a quien le dio la vida. Una familia no planea vender la casa donde fue criada con amor mientras su madre todavía respira. Los golpes en la puerta resonaron como disparos de cañón. Rita corrió a abrir, dejando entrar a 5 oficiales de policía liderados por el detective Morales, un hombre de unos 50 años con expresión seria y profesional. Buenas noches, señora Rodríguez, saludó el detective. Estas son las personas sobre las que hablamos. Sí, detective. Sonia Rodríguez, mi hija, acusada de fraude, robo de identidad y espionaje industrial. Alfredo Salinas, su esposo, cómplice en las operaciones de lavado de dinero. Hugo Salinas, lavador de dinero del cartel. Y Lourdes Salinas, ladrona de medicamentos e identidades. Los oficiales se desplegaron profesionalmente, cada uno acercándose a un miembro de la familia criminal. Sonia comenzó a llorar histéricamente cuando el oficial le puso las esposas. Mamá, por favor, no haga esto. Puedo cambiar, puedo devolver el dinero, puedo. Ya es demasiado tarde para cambiar, Sonia. Mi voz era fría como el hielo. Tuviste 28 años para aprender valores. Tuviste 72 años de mi vida para entender lo que significa el respeto. Decidiste desperdiciarlo todo. Lourdes Salinas sollozaba mientras le leían sus derechos. Por favor, señora Rodríguez, tenga piedad. Somos ancianos, no vamos a sobrevivir en prisión. Piedad. Caminé hacia ella lentamente. ¿Como la piedad que tuvieron con los ancianos del hospital cuando les robaron sus identidades? ¿Como la piedad que tuvieron conmigo cuando me humillaron en mi propia casa? Hugo intentó un último recurso desesperado. Isaura, si retira los cargos, le doy $1 millón. Dinero limpio, sin preguntas. $1 millón. Me reí con una amargura profunda. ¿Cree que mi dignidad tiene precio? ¿Cree que 72 años de honor se pueden comprar con dinero sucio? El detective Morales intervino. Señor Salinas, cualquier intento de soborno va a ser añadido a sus cargos criminales. Mientras esposaban a cada uno de los criminales, yo permanecí de pie junto a la ventana, viendo cómo mi plan se ejecutaba a la perfección. Era como ver el final de una película que había estado escribiendo durante meses. Detective, dije mientras sacaba una última carpeta de mi caja mágica, aquí están las copias de toda la evidencia adicional que recopiló mi investigador privado. Cuentas bancarias, transferencias internacionales, grabaciones de conversaciones, contratos falsificados. Excelente trabajo, señora Rodríguez. Esta evidencia va a garantizar condenas sólidas para todos ellos. Sonia me miró una última vez antes de que la sacaran de mi casa. Mamá, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo destruir a su propia familia? Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Yo no destruí esta familia, Sonia.
Tú la destruiste cuando decidiste que el dinero era más importante que la honestidad. Cuando decidiste que tu madre era un estorbo que había que tolerar. Cuando decidiste que mi amor incondicional era algo de lo que avergonzarse. Pero, mamá. Mi nombre ya no es tu mamá, la interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Para ti, ahora soy señora Rodríguez. Y nos vamos a ver en el tribunal cuando testifique en tu contra. Los oficiales lo sacaron uno a uno. Primero a Hugo, después a Lourdes, luego a Alfredo, y finalmente a Sonia. Mi hija se volteó una última vez desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. ¿Y ahora qué, mamá? Ya se siente mejor después de destruirnos a todos. Sonreí por primera vez en toda la noche con genuina felicidad. Me siento libre, Sonia. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Cuando se llevaron a todos y la casa quedó en silencio, Rita y yo nos sentamos en la sala a tomar té. Isaura, ¿estás segura de que hiciste lo correcto? Más segura que nunca en mi vida, Rita. Tomé un sorbo de té y suspiré profundamente. Durante años creí que ser buena madre significaba tolerar todo, perdonar todo, soportar todo. Pero me di cuenta de que a veces ser buena madre significa enseñar consecuencias reales. Me levanté y caminé hacia mi habitación. En el tocador, donde antes guardaba los sobres amarillos con evidencia, ahora había documentos completamente diferentes. Escrituras de una casa nueva en Mérida, Yucatán. Boletos de avión para el próximo martes. Una cuenta bancaria nueva con el dinero de la venta de mi casa actual. Rita, hay algo más que debes saber, le dije cuando regresé a la sala. Me voy de esta ciudad. Para siempre. ¿Te vas? ¿A dónde? A Mérida. Compré una casita pequeña cerca de la playa. Voy a comenzar una vida completamente nueva. Sonreí con una paz que no había sentido en décadas. A los 72 años, voy a descubrir quién soy cuando no tengo que ser la madre de alguien que no me respeta. Los siguientes días pasaron como un torbellino. Los periódicos locales cubrieron el escándalo de la familia criminal desenmascarada por Abuela Valiente. Las televisoras nacionales pidieron entrevistas que yo rechacé educadamente. Solo quería desaparecer silenciosamente y comenzar de nuevo. El martes por la mañana, mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, sonó el teléfono. Era el detective Morales. Señora Rodríguez, solo quería informarle que todos los acusados se declararon culpables. Su hija va a pasar 5 años en prisión, su yerno 3 años, y los padres del van a pasar entre 7 y 10 años dependiendo de cuánto cooperen con las investigaciones federales. Gracias por informarme, detective. También quería decirle que es usted una mujer muy valiente. No muchas personas tendrían el coraje de hacer lo que usted hizo. Después de colgar, guardé mis últimas pertenencias en la maleta. Solo llevaba lo esencial, algunas fotografías de mi juventud con Roberto, las joyas de mi madre, y algunos libros que habían sido importantes en mi vida. Todo lo demás lo había donado o vendido. Cuando el taxi llegó, tomé una última mirada a la casa donde había vivido durante 40 años. La casa donde había criado a Sonia, donde había llorado por Roberto, donde había soportado humillaciones y donde finalmente había encontrado mi fuerza. ¿Lista, señora?, preguntó el taxista. Más que lista, respondí, cerrando la puerta para siempre. En el avión hacia Mérida, mientras veía las nubes pasar por la ventanilla, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No sentía culpa. No sentía tristeza. Solo sentía una libertad inmensa, como si hubiera estado cargando cadenas durante años y finalmente me las hubiera quitado. Mi nombre ya no era la madre de Sonia Rodríguez. Mi historia apenas comenzaba. A los 72 años, por primera vez en mi vida, iba a vivir solo para mí.